Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios por asistir a esta comparecencia, para informarles de la firma del convenio de cesión del Convento de las Freilas de Mérida por parte del Ayuntamiento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sobre todo por las horas que son, ¿verdad? Para este acto me acompañan la presidenta del CSIC, doña Rosa Menéndez, a quien también le agradecemos igualmente que haya querido venir a Mérida, a esta ciudad, y a Extremadura a firmar este convenio. Y, por supuesto, a mi excompañera Carmen Yáñez, alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Mérida, por parte de la Corporación Municipal. Resaltar que como consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital es un motivo especial de satisfacción, ya que, bueno, pues además de ser la primera comparecencia pública, pues es para dar cuenta de este convenio que tan importante va a resultarnos de cara a potenciar la presencia del CSIC, del Consejo Superior, en nuestra ciudad y también en Extremadura. Desde ese punto de vista nos congratulamos por la apuesta decidida del consistorio para apoyar el desarrollo y promoción de las investigaciones en el desarrollo, en beneficio del progreso científico y tecnológico, en una temática de investigación como es la arqueología, que en el caso de Mérida, al ser una ciudad patrimonio de la humanidad y su conjunto arqueológico, pues es mucho más significativo. Sin más, voy a cederle la palabra a Carmen Yáñez, como responsable del Ayuntamiento, alcaldesa en funciones. Y poco más. Carmen, tienes la palabra. Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a todos los medios. Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, Rafael España, consejero de Economía. Bueno, para Mérida hoy es un día importante, ¿no? Importantísimo. Es un día histórico que va a formar parte de la historia de nuestra ciudad, porque es un día que vamos a recordar todos los meritenses y todos los que han formado parte de impulsar y de trabajar para que este proyecto y esta firma del día de hoy saliera adelante. Como no, agradecer al CSIC, agradecer también a la Junta de Extremadura y, como no, al Ayuntamiento, y en este caso, por un imprevisto no ha podido estar el alcalde de la ciudad, que ha sido también protagonista junto a Rafael España cuando era delegado de urbanismo, de que esto sea posible. Estamos hablando de un edificio que lleva décadas en desuso, que actualmente no tiene ningún uso en el municipio. Lo adquirió el Ayuntamiento de Mérida en el año 2017 a sus propietarios. El último uso que tuvo era un almacén de madera. Se adquirió por casi 2 millones de euros, 1.800.000 euros, y forma parte del legado que tiene nuestra ciudad histórico, cultural, donde, bueno, pues tan importante es y tan relevante para nuestra ciudad todo lo relativo a la riqueza patrimonial que tiene. Estamos hablando de un edificio que es de 1520, del siglo XVI, un edificio que en sus inicios, bueno, pues era un convento, el convento de Santa Olalla de las Freilas, de la Orden de Santiago, y, bueno, pues tenía un uso para albergar, bueno, pues toda la actividad que tenía este convento. Estaba anexionado, como está en la actualidad, a la iglesia de Santa Eulalia. Se comunicaban a través de la Puerta de los Perdones, donde, bueno, pues a través de esa puerta las monjas iban a los oficios y iban a los actos religiosos para no tener que salir a la calle, y iban directamente por esta zona a la iglesia. Hay que decir que el edificio tiene una utilidad
tiene casi 4.300 metros cuadrados, 2.700 de ellos están construidos y, bueno, pues fundamentalmente es de estilo renacentista, aunque el estilo no está muy unificado porque este edificio se hizo en distintas etapas y en distintas fases. En la actualidad, como hemos dicho, no tiene ningún uso y, bueno, lo más importante es este convenio que se firma en el día de hoy, este convenio que el contenido fundamental del convenio es la cesión gratuita que hace el Ayuntamiento de Mérida, que es el propietario, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para albergar el Instituto Arqueológico de Mérida. Estamos hablando que la cesión será por 75 años, que es gratuito, pero toda la adaptación y toda la rehabilitación que haga el CSIC será por cuenta de la Administración General del Estado. En este caso, el Ayuntamiento no va a colaborar económicamente en esta adaptación. ¿Qué decir de que sea Mérida la sede del único centro que tiene el CSIC en Extremadura, de que va a ser un centro de referencia a nivel regional, un centro de investigación, y qué mejor sitio que un edificio histórico de estas características y de este valor cultural e histórico para albergar un sitio como va a ser este centro de estudios del Instituto Arqueológico de Mérida. Nos debemos de sentir orgullosos en la ciudad y también en la comunidad autónoma porque este centro no solamente será pues para albergar la actividad del instituto, sino, bueno, pues ahora lo explicará Rosa, toda aquella actividad que va a repercutir no solamente en nuestra ciudad, sino también en los estudios y las investigaciones que lleven a cabo en nuestra comunidad autónoma. Hay que decir que, vuelvo a reiterarme, en la importancia que ha tenido las tres administraciones que han colaborado en que esto sea posible, tanto el Estado, el CSIC en este caso, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Agradecer el impulso y el trabajo que se ha hecho desde la Junta de Extremadura, que tan importante ha sido para que sea efectivo y para lograr el objeto de cerrar esta firma. Y también decir que es importantísimo que tres administraciones se hayan puesto de acuerdo. Los ciudadanos nos piden permanentemente diálogo, que gestionemos con coherencia y que gestionemos dialogando, y creo que este es el resultado de lo que tanto nos demandan los ciudadanos. Este proyecto, cuando esté finalizada la adaptación y la rehabilitación que se va a hacer por parte del CSIC, el Ayuntamiento de Mérida, fruto de todo el trabajo que se hizo en la anterior legislatura, que creemos que se va a poner la guinda en esta legislatura, cuando finalice se va a abrir una gran plaza pública en el entorno tanto de la Basílica de Santa Eulalia como del Hornito de Mérida, que va a poner, sumado a la rehabilitación de este edificio, va a poner en valor esta zona de la ciudad, que es una zona magnífica, preciosa, con unos accesos muy importantes y que tiene también una de las zonas más visitadas por los turistas que vienen a nuestra ciudad. Se va a abrir esta gran plaza, que va a ser un proyecto del Ayuntamiento de Mérida, y creemos que con esto se va a poner en valor esta zona de la ciudad, que se va a recuperar no solamente para el disfrute de los ciudadanos y las ciudadanas de Mérida, sino también para todas aquellas personas que nos visiten. Esta zona de la ciudad es una zona muy emotiva para los ciudadanos de Mérida, porque el Hornito y esta iglesia de Santa Eulalia alberga la patrona de la ciudad. Sabemos que los patronos y las patronas de la ciudad es algo con lo que nos identificamos los que vivimos en estos municipios, y creemos que es muy importante no solamente la puesta en valor y la recuperación de este patrimonio, sino también el que podamos tener esos espacios públicos que embellezcan y que le den otra imagen a la ciudad. Bueno, desde aquí agradecer a las dos administraciones, la del Estado y a la Administración autonómica, el trabajo que se ha llevado a cabo para conseguir esta firma, el que cuanto antes podamos ver este proyecto finalizado y, sobre todo, en uso, que es lo más importante.
y que su puesta en valor pues va a repercutir notablemente a la ciudad de Mérida, va a repercutir notablemente a los vecinos y a las vecinas de Mérida y, sobre todo, al patrimonio universal, al patrimonio de la humanidad del que Mérida forma parte y que tan importante es. Creemos que con esto, bueno, pues continuamos desde el Ayuntamiento de Mérida con el proyecto que iniciamos en el 2015 de puesta en valor de los espacios públicos, de recuperación de los edificios histórico-culturales y junto a este edificio que en unos momentos va a pasar a manos del CSIC durante 75 años y que lo va a poner en valor. Junto a este edificio hay otras zonas de la ciudad que hemos aprobado recientemente en el Pleno municipal, que es la compra del convento de las Concepcionistas, que también está en el centro de la ciudad, en un lugar emblemático, que también tiene una iglesia que hay que conservar porque tiene una fachada que también está como BIC, no lo he dicho, el edificio de la Freila en 1988 se declaró bien de interés cultural, con mucho más valor del que tenía anteriormente, y decir que la adquisición que hemos hecho el Ayuntamiento de Mérida también de recuperación del edificio de las Concepcionistas va unido a esa conexión y a esa cohesión que queremos hacer y recuperación de los edificios del centro de la ciudad, como puede ser el Teatro Cine María Luisa, el Mercado de Calatrava, que también es un edificio que está catalogado como histórico-cultural, y otros edificios del centro de la ciudad que van a impulsar también no solamente a nuestra ciudad con una proyección cultural y turística, sino también económica. Bueno, muchas gracias y le doy paso a Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. Gracias. Bueno, esto hay que... No hace falta pulsarlo, no se oye. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muy buenos días a todos. Desde luego, quiero agradecer también la presencia de los medios. Yo creo que es importantísimo que demos a conocer lo que estamos haciendo en el mundo de la ciencia, en una colaboración aquí que, como ya se ha dicho, a tres bandos y que para mí ha sido ejemplar por la agilidad. En menos de un año hemos llegado a los acuerdos necesarios. Yo recuerdo, creo que estuve aquí hace justo un año, en el mes de julio, y vi el convento de las Freilas desde el exterior. Ya nuestros científicos, el director, ya estaban pensando en esta opción y hablando con el ayuntamiento. Y bueno, la verdad es que ha sido rápido y esperamos que esta agilidad continúe de cara al futuro en materializar todo este gran proyecto que hoy nos reúne aquí. Quiero por ello comenzar pues agradeciendo primero la presencia de los medios, la presencia de los científicos del Instituto de Arqueología de Mérida, el que estén acompañándonos también aquí, la delegada institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura. Yo creo que entre todos estamos haciendo que esto sea una realidad y, desde luego, al Ayuntamiento de Mérida y también a la Junta de Extremadura, como decía, por esta colaboración extraordinaria que espero que esto sea el inicio o la continuación de una buena relación que siempre hemos tenido, pero de ir materializando en una mayor colaboración de cara al futuro. Sabéis que el Instituto de Arqueología de Mérida tiene 20 años de historia y esto, desde luego, supone un hito para el CSIC, un hito para la ciencia española en Extremadura, para su implantación. Y celebramos esta firma que, como decía, nos llena pues de alegría y de esperanza debido a las buenas condiciones de la ciencia de nuestros científicos aquí en Extremadura, en este instituto, que va a permitir el que tengan una ubicación, digamos, digna, una ubicación que les va a permitir desarrollar toda su actividad al máximo. Y además yo quiero añadir algo. Lo que estamos comprobando es que cuando se refuerza o se impulsa una actividad con un nuevo edificio, un nuevo centro y además emblemático, como es el caso del convento de las Freilas, esto atrae. Hace que la gente mire, en este caso, a Mérida
que mire a ese nuevo centro cuando lo tengamos ya funcionando, o a esta nueva ubicación de nuestro centro, y atrae también a gente joven, porque lo estamos comprobando en otros puntos de España, y yo creo que esto va en beneficio de todos, va en beneficio de la ciencia, en beneficio de la comunidad autónoma, en beneficio de Mérida, de lo que es la ciudad. Y aquí, como ya se comentó, estamos poniendo en valor un edificio construido entre los siglos XVI y XVIII, pero no solamente va a ser el centro, sino también que va a albergar pues, la biblioteca y archivos del Instituto Histórico Hofmeier, que actualmente, simplemente como medio de protección, estaban en depósito en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra institución, pero que se trasladarán aquí al sitio que les corresponde. Y, como decía, nos va a permitir desarrollar una actividad investigadora, desarrollar más ciencia en Extremadura, más ciencia en Mérida. Mérida ya es toda la ciudad patrimonio. Dios mío, digo, cada paso que das, digo, esto es como vivir un sueño, descubres algo nuevo que además se está haciendo muy, muy bien, porque se está respetando y se están utilizando los edificios, que el año pasado cuando estuve fue algo que realmente me dejó impresionada. Como decía, va a permitir que nuestro centro de investigación, nuestros científicos vayan a continuar desarrollando e ir más allá en su investigación sobre tartesos, en las excavaciones de Turuñuelo de Greña, o sobre también la cultura romana, y que van a tener todos aquellos medios que van a permitir que esto se desarrolle desde luego de una forma pues más fácil, con más medios y en aquellos otros temas que se puedan ir abriendo en el desarrollo de nuestra actividad. También poco más tengo que deciros, simplemente que estamos felices de esta colaboración a tres bandas, del diálogo que ha habido, de la rapidez, de la agilidad con la que se ha hecho todo, y que esperamos que en un breve periodo de tiempo ya todos celebremos el ver este sueño hecho realidad. Muchísimas gracias a todos. Está conectado, ¿no? Sí. Para la alcaldesa en funciones, para Carmen Yáñez, una pregunta, bueno, dos, pero la primera es si el ayuntamiento finalmente se va a reservar una parte de ese edificio y, si es así, ¿a qué uso se va a destinar? Y la segunda pregunta es sobre la plaza, la gran plaza que se va a realizar, se va a construir en ese entorno, si se ha ultimado ya la negociación con el arzobispado para incorporar el atrio de Santa Eulalia a esa plaza. Bueno, la reserva, cuando se mencionaba la reserva, habrá posteriormente convenios de colaboración para el posible uso de los espacios comunes, pero la cesión es íntegra al CSIC y para las instalaciones y el equipamiento que ellos necesiten para la investigación, los departamentos y las áreas que vayan a formar parte de este edificio y del Instituto Arqueológico de Mérida. Y con respecto a la plaza, todavía no existe el proyecto, porque habrá que ver cómo va a quedar el proyecto cuando esté redactado, de la rehabilitación del edificio, donde posteriormente adaptaremos cómo va a ser el proyecto de esa plaza. Y ya existen pues conversaciones tanto con Adif como con el arzobispado. También para Carmen, es que no me ubico muy bien. El edificio ha dicho que son 4.000 metros cuadrados, 2.000 y algo construidos. ¿Quiere decir que lo que no está construido es lo que formaría parte de esa plaza? ¿Y quién asume el coste de esa plaza? Es que no veo muy bien la distribución, si no le importa. Los 4.200 metros es lo que sería la finca, la parcela, y construido en torno a casi 3.000 metros, 2.700 y pico. Y el coste de la plaza es un proyecto del Ayuntamiento de Mérida que asumiríamos el Ayuntamiento de Mérida. ¿Vale? No, la finca, lo que se cede es la totalidad
de la parcela, de la parte construida y de la parte no construida. Y luego hay el entorno de la Basílica de Santa Eulalia y del Hornito, todo ese entorno que, como han comentado, hay partes que es vía pública y hay partes donde hay otros titulares con los que ya estamos en conversaciones, pasaría a formar parte de todo ese espacio y toda esa gran plaza pública a la que nos referimos. Quería preguntarle a Rosa precisamente sobre cuándo calculan, ha dicho que espera que sea breve, pero ¿para cuándo y qué inversión tendrían que hacer? Bueno, la inversión total es de 2 millones de euros. Se utilizan desde luego fondos estructurales, fondos FEDER y fondos también del CSIC. Y yo te puedo decir que ya cuando venía estuve mirando a ver cómo empezar ya con todo el papeleo, para ir todo en paralelo. Ahora mismo nos pondremos a trabajar lo que es un pliego de necesidades de lo que va a ser el centro, lo que se necesita en términos de distribución de espacios. Hombre, en cuanto a tiempo, lo más ágil posible. Yo confío plenamente, bueno, siempre me gusta poner 2 años y medio, digamos, 3 años o posiblemente 2 años. Vamos a agilizarlo al máximo. Podría ser, yo creo que 2 años igual me quedo un poco corta, vamos a poner 2 años y medio y si terminamos en 2 años estaríamos todos muy felices. Sí, yo quería preguntar, ¿qué parte del convento sí o sí se tiene que preservar? En estos momentos, y ahora estamos con la cesión, tendremos que mirar valorarlo. Mirar exactamente cómo está, pero desde luego se conserva la estructura, la fachada, todo. Lo que vamos a actuar fundamentalmente es en la parte interior, en cuanto a crear los espacios que no existen. Aparte que todo esto se hace con la supervisión de patrimonio, que quiero decirte que no se puede actuar de una forma aleatoria. ¿Cuántas personas forman parte del instituto? ¿Cuántas personas estarían trabajando el día de mañana en esa nueva sede? Hombre, el instituto ahora mismo anda, y que me corrija su director, en torno a las 10 personas, más o menos, 5 científicos, pero yo confío plenamente. Esto es una inversión, vamos a ver, aquí se invierte donde se ve que hay futuro, y entiendo que el instituto actual es un embrión de lo que va a ser en pocos años y en este medio plazo que tenemos hasta que esté finalizado tenemos previsto reforzar con nuevas plazas y al máximo, dar un impulso al Instituto de Arqueología de Mérida. Y también estoy convencida de que el hecho de este esfuerzo que estamos haciendo todos se va a ver reflejado en atraer, que sea un polo de atracción de gente joven. Mérida yo creo que es un buen sitio para vivir. Los jóvenes van a donde hay una actividad estratégica y dentro de las estrategias de futuro del CSIC está desde luego la arqueología, está el patrimonio y son áreas que estamos reforzando al máximo. Sí, se podría decir entonces que en 2 años y medio, 3, ya podría instalarse allí el instituto. Hombre, yo espero que sí. Esto es labor de todos. De que conste que todas las administraciones estamos por la labor de agilizar al máximo. Luego, si lo acortamos, pues tanto mejor. Pero bueno, ya sabéis que todas las cosas llevan su tiempo, permisos, etcétera, etcétera, y luego hay que hacer las cosas bien, que tampoco conviene precipitar, que vale más ir de una forma un poco más racional.